Bienvenidos. En este video hablaremos sobre la medición del caudal de un río usando el método del flotador. Pero antes de empezar me presento. Mi nombre es Dayana Ballesteros y también vengo en representación de David Barinas. Somos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander. Antes de abordar nuestro método, es necesario tener en cuenta algunos conceptos claves, ya que para los diferentes estudios hidrológicos es necesario conocer el valor del caudal, que puede tomarse a partir de mediciones continuas permanentes o puntuales instantáneas, en donde es necesario el uso de una estación medidora para el estudio de forma continua, y en el caso de las mediciones puntuales se divide el río en partes y se estudia su comportamiento basado en dichos puntos para que finalmente unidos representen la información del cauce. La hidrometría se define como la parte de la hidrología que se encarga de medir el volumen de agua que pasa por unidad de tiempo dentro de una sección transversal de flujo determinada, además de ser una ciencia que se enfoca en conocer el grado de la eficacia en la distribución del agua. El caudal. Se define caudal como el volumen de agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. Se calcula como la razón entre el volumen y el tiempo, o como el producto entre la velocidad y el área de la sección transversal. Normalmente se mide en litros sobre segundo. Los flotadores. Se pueden utilizar cualquier elemento natural que esté en condiciones de flotar, teniendo en cuenta características como son la forma y el peso. Algunos ejemplos de ellos son las botellas plásticas, los trozos de madera, palos, entre otros. Ojo, es importante recordar que si usamos materiales como las pelotas de ping-pong o las botellas plásticas, se deben retirar dichos elementos de las fuentes hídricas una vez se finalice la práctica. Para trazar nuestros objetivos, se fijaron dos. El primero, analizar el procedimiento para determinar el caudal de un río usando el método del flotador. Segundo, presentar la práctica por medio de ejemplos e imágenes. Entre los materiales se encuentran la cinta métrica, dos estacas para marcar los puntos A y B, un objeto flotante, una cuerda y machete si es necesario por las condiciones del río, reloj o cronómetro y por último una regla graduada. Entre las ventajas y desventajas de nuestro método se encuentran: ventajas. Primero, es un método sencillo de desarrollar. Segundo, es útil para medir la velocidad superficial de forma inmediata. Tercero, su costo es bajo o prácticamente nulo. En las desventajas se encuentran: primero, que es un método inexacto por las condiciones externas a las que se encuentra sometido. Segundo, en ríos con gran turbulencia es difícil controlar las trayectorias. Tercero, la dificultad de utilizarlo cerca de las márgenes. Procedimiento. Para realizar la práctica se trazaron 6 pasos. Entre ellos se encuentran: primero, establecer 2 puntos sobre el trayecto del cauce, punto A y B, y marcarlos con su respectiva estaca. Segundo, medir la distancia entre el punto A al B. Tercero, posicionar el flotador antes del punto A y tomar el tiempo que le toma llegar al flotador del punto A al punto B con ayuda del cronómetro. Cuarto, repetir el procedimiento por lo menos 3 veces y registrar los valores obtenidos, esto con el fin de disminuir los porcentajes de error. Quinto, medir el ancho del río y registrar el valor encontrado. 6. Establecer un intervalo de trabajo para registrar las medidas de la profundidad por todo el ancho del río y registrar cada una de ellas, esto con el fin de encontrar un promedio entre dichos valores de profundidad y establecer de forma más sencilla el área transversal del canal natural. Los cálculos. Para los cálculos del tiempo promedio se usan los 3 ensayos realizados con el flotador para disminuir el porcentaje de error. Para el cálculo de la velocidad utilizamos la fórmula que aparece en pantalla, recordando que este dato será usado para determinar el valor del caudal. Tercero, la velocidad se debe ajustar debido a que se baja en profundidad, la velocidad disminuye, por ende se tiene que multiplicar por un factor de 0.85 que representaría el 85% de dicha velocidad y tomaría en cuenta
la acción de la profundidad dentro de la misma. Cuarto, para definir la profundidad del canal es necesario tomar una serie de medidas que posteriormente se promedian. Quinto, usando la profundidad promedio y el ancho del río tomado en campo, es posible encontrar una aproximación de la sección transversal del canal natural, como se explicó en el procedimiento. Sexto, finalmente, con los valores obtenidos con anterioridad, es posible obtener el valor del caudal. Para concluir tenemos que observamos que es un método de medición de flujo no muy preciso a comparación con otros métodos, sin embargo es bastante práctico y económico a la hora de implementarlo. Segundo, apreciamos que es un método muy bueno cuando hacemos mediciones en canales rectos, uniforme en sección transversal y con un mínimo de ondas superficiales, lo que facilita el procedimiento y la precisión en la toma de datos. Por último, que hay distintos factores que juegan una parte importante a la hora de la obtención de datos, como muy pocos segmentos de la corriente que se utilizan, cambios apreciables en la profundidad de la corriente a lo largo del tramo de la prueba, corrientes oblicuas, fuerzas de viento y errores experimentales en la medición del tiempo y distancia. Bueno chicos, por su atención gracias, que tengan un excelente día.